Hoy quiero que hablemos sobre esta imagen que ustedes están viendo tal vez acá y vamos a pensar un poquito en esta persona y vamos a leer una escritura que les invito a Mateo 9:9, Mateo 9:9, Mateo 9:9. Allí habla del llamado de Mateo. Y ustedes saben quién era Mateo. Mateo era ¿un qué? Un recaudador de impuestos, era lo que se llama un publicano, era un publicano. Y aquí lo vemos a la mesa pues el artista se imagina que así eran las mesas de recaudación de impuestos, pero yo creo que era algo más grandecito y era algo fuerte y no estaba solo, generalmente estaba apoyado por policía, digámoslo así, por soldados romanos. Ellos eran objetivo militar, entonces nunca estaban así solitos, ellos eran objetivo militar, especialmente de qué personas. ¿Se acuerdan quiénes eran los duros, los radicales en ese tiempo, los que estaban luchando por la nación y que estaban siempre tratando de crearle problemas al imperio romano? ¿Quiénes eran? Los celotes, los celotes. ¿Y no les parece muy interesante que el Señor Jesucristo llamó a un publicano y a un celote? A un publicano. Las escrituras nos dicen que los publicanos tenían cierta condición. Vamos a leer el relato y después vamos a ir analizándolo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Quiero que hagan énfasis en esta parte. Vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Ahora he escogido esta lectura de Mateo porque adivina quién escribió esto. Mateo. Es el evangelio de Mateo. Entonces Mateo agrega cosas acá que no están en los otros evangelios. Aunque los otros evangelios relatan exactamente lo mismo, hay un pequeño detalle que solo Mateo escribe. Y él lo escribe porque él es la persona que estaba ahí. Él es la persona a quien Jesús miró. Y otra vez, los publicanos eran personas muy despreciables. Eran objetivo militar de los celotes. Los celotes eran personas que, pues yo me los imagino como siempre con una daga escondida en alguna parte, acechando, porque ellos tenían a personas como hoy, ¿no? La guerrilla, dicen objetivo militar, y esa persona se tiene que cuidar muchísimo, ¿no? Y ellos con estas dagas se acercaban y buscaban el momento para asesinar, especialmente a estos malvados, perversos, vendidos publicanos que trabajaban con el imperio. Y los fariseos, toda esta gente religiosa, despreciaba a los publicanos porque los publicanos en general habían perdido todo sentido de compasión. Resulta que los publicanos eran personas que de alguna manera tenían dinero para comprar ese cargo de publicanos. Entonces los romanos ponían en oferta una región y decían, esta región puede producir tanto, les cobramos tanto, ¿quién da más? ¿Quién da más? Y entonces todos decían, yo doy tanto, yo doy tanto.
y vendían al mejor postor. En general es como la idea que sucedía, vendían al mejor postor una región para que después ellos hicieran lo que quisieran. Prácticamente iban y extorsionaban a la gente y les pedían los impuestos con el apoyo del ejército, de la policía romana, y hay del que no pagara. Y los romanos habían hecho esto porque los romanos mismos no se querían meter con el pueblo. Era demasiado peligroso poner un recaudador de impuestos romano. Eso era una afrenta total. Entonces ellos se dieron cuenta que la mejor manera de pedir impuestos de los judíos, que eran muy tacaños, era otro judío que sabía cómo sacarle la plata a los tacaños judíos. Y eran odiados por eso, porque ellos llegaban a una región y pedían, era un negocio, ¿no? Era un negocio, esto no era de servirle a nadie. Y a ellos no les importaba si la persona estaba pasando por angustia o si tenía enfermo al papá o a la mamá. A mí no me importa, usted paga, usted paga. Entonces extorsionaban a la gente a unos límites que era terrible, y eran considerados traidores de la nación. Y algunos, cuando veían ni a un publicano, escupían, porque los despreciaban terriblemente. Y en algunas otras partes nos dice que estos publicanos vivían muy bien, vivían muy bien. Y hay algunas descripciones de lo que era un publicano. Hay un pasaje que está en Lucas donde habla de la comparación entre un publicano y un fariseo. Y cuando el fariseo está orando, él dice: Señor, te doy gracias porque yo no soy como algunas personas, mirando al publicano, que son ladrones, adúlteros, ¿sí? Esa era la vida de estos publicanos. La pasaban muy bueno. El gran problema, muy bueno entre comillas, el gran problema de tener mucho dinero es que comienzan las pasiones a llevarse a las personas, y entonces los publicanos vivían una vida licenciosa, que muchos lujos y todo, y locuras y adulterios y todo este tipo de cosas. Entonces tenían esa fama también, ¿no? Pero la verdad es que en el fondo, algunos publicanos de los que el Señor Jesucristo nos relata no se sentían muy bien. En el fondo sabían que ellos eran personas traicioneros realmente, y sabían que estaban haciendo mal y se sentían mal, pero cubrían sus angustias con el dinero y todo lo demás, como hoy, ¿no? Que pues personas que hacen locuras cubren sus cosas con dinero y aparentan ser y tener y estar bien, y salen en TikTok felices, ¿no? Y a la hora de la verdad su vida es una tristeza, y es una vida sola, y es una vida triste, es una vida muy, muy difícil. Y las escrituras nos hablan de varios publicanos, al menos dos que sabemos. ¿Y cuál otro importante? Otro muy conocido. ¿Ah? Bueno, yo lo tengo acá y por eso los profes siempre se saben las respuestas. Zaqueo, ¿no? Zaqueo. Y miren que muy interesante que Cristo usa, o al menos el relato habla de algo similar con Zaqueo. Dice que Jesús lo vio. Cuando Jesús pone los ojos en alguien, algo pasa. Y Zaqueo, acuérdense del relato, pues todos nos imaginamos a este hombre corriendo a ver quién era Jesús, y no lo podía ver porque todo el mundo era más alto que él, y entonces él estaba corriendo a verlo, pero como no lo podía ver, se subió a un árbol donde pudiera verlo. Y cuando pasó Jesús, Jesús lo vio y le dijo: baja de allá, hombre, voy a ir a cenar a tu casa hoy. Y él dice que bajó a toda, y hubo una conversión, algo pasó en el corazón de Zaqueo. Bueno, pues ese es el relato que acabamos de leer, porque si vamos al relato nos vamos a dar cuenta de algo. Es que Mateo, que está escribiendo el relato, dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre. Y esa es la diferencia con todos los demás relatos. Dice: vio a un hombre. Yo soy un hombre después de todo. Soy un ser humano.
¿Por qué dice yo soy un hombre? Porque es que la sociedad lo trataba como un animal, una bestia, un casi, no sé, alguien que no era humano, era perverso, era malo, era terrible, era sucio, era pagano, era traidor, era casi una bestia, era un ser despreciable. Pero lo que le impactó a Mateo, que tenemos esa imagen, ¿no? Que Mateo está con estos ojos, por eso la imagen es tan... Me gustó esta imagen porque él está como mirando a Jesús y diciendo, seguramente él conocía a Jesús, seguramente él había oído hablar de Cristo y había oído hablar de los milagros de Jesús, de la obra que él estaba haciendo. Y, y él, por razón de que los fariseos lo consideraban un enemigo y lo despreciaban tanto, él tampoco quería ir a la sinagoga, él no quería nada que ver con el templo, él no quería nada que ver con el Dios de una religión establecida que lo condenaba. Una religión que lo señalaba y lo acusaba y no le daba espacio a él. No lo recibía. Prácticamente estaba perdido. Pero miren, esta es otra cosa. El tema de perdido en las Escrituras no es como nosotros a veces nos imaginamos. Perdido no significa que esté en el infierno. Significa que, bueno, usted no pierde algo que no es suyo, ¿o sí? Usted pierde algo que es suyo. Usted no pierde algo que, si a Paulita se le perdió algo, es a ella, se le perdió a ella algo, porque es de ella. Y cuando hablan las Escrituras de gente perdida, es que tienen un dueño que es Dios. Él es el dueño. Y ellos no saben dónde están. Ellos no saben, ellos se han perdido del dueño. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que están en el infierno, no, sino que están en el lugar donde no encuentran su dueño. Y miren que el Señor Jesucristo, cuando habla de estas personas que habían estado perdidas y se encontraron, es un gozo, es un gozo. Y vamos a ver algunas de esas escrituras, como las escrituras hablan de que el Señor Jesús, Dios, encuentra los que estaban perdidos. Y Mateo era una persona perdida, en el sentido de que él no sabía a dónde ir. Él no quería ir a la sinagoga, él no quería ir al templo, él no quería esa religión, él se sentía fuera de lugar. Él decía, no, esa religión no es el lugar donde yo soy apreciado o soy, no tengo lugar. Estaba en un lugar que no sabía dónde estaba en una situación que no sabía qué hacer. Y cuando el Señor Jesucristo lo ve, lo mira, no sé de qué manera, no sé de qué forma el Señor Jesús miró a Mateo. No sabemos cuánto tiempo lo miró. Y cuando, dice la Escritura, cuando Cristo lo miró, dice la Escritura, vio a un hombre. Mateo se describe a sí mismo, yo soy después de todo un ser humano. Y ¿saben qué? Lo que trata de decir aquí Mateo es, yo necesito, como todo ser humano, necesito encontrar quién soy. ¿Quién soy yo? Soy un hombre, pero me hace falta algo. Y en su corazón estaban todas estas angustias, toda esta necesidad, toda esta frustración. En su corazón estaba, sí, toda esta lucha contra una sociedad que él se había echado de enemiga y contra tanta gente que lo condenaba, y al mismo tiempo él sentía un vacío profundo espiritualmente. Había detrás de esa apariencia de riqueza y todo lo demás, había una gran necesidad de Dios. Y cuando Cristo lo mira, Mateo es el que dice, y vio a un hombre llamado Mateo. Me vio a mí, me vio. Él me miró. Y su mirada, en él encontré algo distinto a lo que ofrecía la religión, algo distinto a lo que ofrecían los fariseos, los saduceos y todo el mundo. Ellos no ofrecían solución.
en la mirada de Jesús, él encontró a alguien que le decía: ven, sígueme, hay solución, podemos arreglar las cosas, Mateo. Tú puedes cambiar, tú puedes encontrar quién eres, tú puedes finalmente saber quién eres, por qué existes, para dónde vas. Y dice la Escritura entonces que fue tan impresionante lo que sintió Mateo con la mirada de Cristo, que lo dejó todo, todo. ¿Qué quiere decir que lo dejó todo? Que lo dejó todo. Es decir, dijo: este no es el camino, estoy en un camino equivocado, este no es el camino. Pero tampoco el camino es ese mundo religioso en el que nos decían los fariseos que era a través de normas, leyes, días, ritos, como este fariseo que estaba orando allá consigo mismo. ¿Y cuál era el problema con los fariseos al orar consigo mismos? Que realmente no se estaban relacionando con ese Dios que ve, con el Dios. Ellos se medían por cosas que hacían, y el fariseo se creía bueno en sí mismo, en lo que él hacía, porque él hacía cosas buenas en su propia opinión. Y también él se sentía orgulloso de sus ritos y de sus lavados de manos, de sus cosas, de sus vestidos, de sus guardar fiestas, de guardar ayunos, pero no tenían una relación con Cristo, no lo conocían, no habían permitido que Cristo los mirara, no sentían necesidad realmente de Dios. Ellos estaban contentos con su conducta, con su conducta externa. Y los fariseos despreciaban a los demás, se sentían superiores porque ellos hacían estas cosas, se sentían mejor que todo el mundo, y ellos consideraban que Dios los tenía que bendecir. Es que me tiene que bendecir. A ver, ¿cómo no me va a bendecir? ¿Y cómo es que usted no me va a bendecir? A ver, porque ellos sentían que estaban haciendo todo bien y que Dios tenía que bendecirlos. Ellos no encontraban palabra gracia por ninguna parte. Ellos no encontraban gracia. Y ese tema de la gracia es precisamente la oración del publicano, la oración del publicano. Yo quiero que leamos ese pasaje del publicano. No quería ir allá, pero vamos a ir a Lucas 18, a ver qué tan rápido me lleva este aparatito. Lucas 18, en el versículo 9 está el relato. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ¿sí? Menospreciaban a los otros. ¿Por qué? Porque eran justos a sus propios ojos. Dice: a sí mismos se consideraban justos, menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era Mateo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No, mirando al publicano, ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que la característica de este publicano, de este hombre llamado Mateo, es que él estaba en esta condición de este publicano. Estaba lejos, se sentía humillado, se sentía mal, y estaba esperando esa presencia, ese momento. Estaba como un fruto maduro. Su vida había llegado a un punto en que estaba listo para que Jesús lo mirara.
y le dijera: ven, sígueme. Y lo dejó absolutamente todo lo que nos dicen las Escrituras y comenzó a seguir a Jesús. Comenzó a seguir a Jesús. Es el amor de Cristo lo que realmente transforma. Es el amor de Cristo lo que realmente transforma. No es nuestra conducta, aunque no está mal de ninguna manera. No vamos a decir que entonces hagamos locuras. No estoy diciendo eso. Las Escrituras tampoco dicen eso, de ninguna manera. Sino que lo que realmente nos transforma es la gracia de Cristo, es su presencia. Y ese era el problema con el pueblo de Israel, que ellos no sintieron la necesidad de que Dios entrara al profundo de su corazón y los transformara y los cambiara. Aquí es claro que Mateo se dio cuenta de la diferencia entre lo que Jesús estaba haciendo y lo que hacían los fariseos y su estilo de vida y su religión. Él dijo: la religión no cambia. Este hombre llamado Jesús es el que cambia. Quiero seguirlo. Y lo dejó todo. Dejó toda esa manera de vivir, de hacer las cosas, y comenzó a seguir a aquel que lo vio. Y Cristo comenzó a hacer en él una obra. Y es interesante que la misma obra que hizo con otras personas a quienes Cristo los vio y los llamó. Y también vio a Judas el celote, ¿no? Nos dice la Escritura, Judas también lo siguió. Y eso llama mucho la atención porque son los dos extremos del comportamiento humano. Por un lado está el celote lleno de amargura y de rabia y de odio y de venganza, el que cree que hay que matar un poco de gente para que las cosas cambien, y el que dice que hay que hacer revoluciones de toda clase para cambiar cosas y sociedades, hay que matar gente. Y esto siempre me hace acordar de algunos profes que tuve, que hablaban de la revolución y de los cambios. Celotes eran esas personas que no veían otra solución sino el asesinato y poner bombas, si es que en ese tiempo no habían bombas, pero ponían bombas en el sentido de que tenían el mismo estilo de guerrilla y el mismo odio y la misma frustración y la misma angustia. Y estaban en el otro lado los cínicos, los que se aprovechaban del sistema, los capitalistas, ¿no? Estaban en el otro lado los que hacían plata, los que tenían mucho dinero y gozaban, entre comillas, de las cosas del mundo, pero ninguno estaba contento. Ni el que está aquí haciendo tanto dinero y viviendo de esta manera desordenada, ni el que está aquí con estos ideales de transformar sociedad, ninguno de ellos podía encontrar paz. Y Cristo les dice: yo soy el camino. Cuando encuentran a Cristo, su corazón es transformado. Este hombre que tiene tanta amargura y tanta rabia, de un momento a otro cambia. Los hijos del trueno son transformados por Cristo. Y Mateo también en esa mentalidad es transformado y cambia. Estar con Jesús cambia. Caminar con Él transforma. Y recibir su gracia, su perdón y su misericordia es lo que nos cambia, es lo que nos transforma. Entonces miren que Mateo, él mismo, en el mismo capítulo en el mismo libro de Mateo, Mateo habla de la oveja perdida. Él era una oveja perdida. Y miren lo que va a decir Mateo. Volvamos allá al capítulo 18 de Mateo, lo que él escribe, Mateo 18, acerca de la oveja perdida, en el versículo 10, Mateo 18, 10. Mateo escribe: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Ahora uno puede inferir que él está hablando de otras personas, tal vez sí, seguramente mucha gente sencilla, pero yo me pregunto si él estaba hablando también de él, que se sintió tan menospreciado y tan
mal y tan condenado de su nación y tan despreciado. Y él dice, miren, no menosprecien a una de estas personas pequeñas, es decir, a gente que está en unas situaciones como la que yo estuve. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino para salvarme a mí. Yo andaba perdido, no sabía quién era mi dueño. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Eso hizo Jesús conmigo. Yo era esa oveja perdida. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y Mateo lo captó muy bien, él lo explica muy bien. Ahora, Lucas lo dice de otra manera, hablando del hijo pródigo. ¿Recuerda el hijo pródigo, no? El hijo pródigo era esa persona que todo el mundo daba perdida y todo el mundo decía se perdió, pero no estaba perdido, tenía un dueño. Tenía un dueño, mejor dicho, a ver, sí estaba perdido, pero tenía un dueño. Lo que pasa es que no había encontrado al dueño. Cuando volvió al Padre, Lucas también habla de la oveja perdida, habla de la moneda perdida y la alegría cuando ellos vuelven. Y Mateo lo relata desde el punto de vista de él, de la oveja perdida, y habla solo de la oveja perdida, se relaciona con él. Pero todo comenzó en aquella declaración que el mismo Mateo hizo en Mateo 9, donde dice, vino Jesús y vio a un hombre llamado Mateo. Y él era ese hombre. Ahora, hablando de la mirada, entonces, sabemos que es el Señor Jesucristo que ha puesto sus ojos en nosotros, lo que nos ha transformado. Yo que viví la ley, que vivimos con mi esposa la ley durante tantos años, nosotros nos gloriábamos de todo lo que hacíamos, y en estos días estaba leyendo de unos amigos míos que estuvieron en nuestra iglesia, que todavía guardan las fiestas y guardan la ley. No, de ninguna manera los condeno, no. Y yo cuando estaba leyendo a lo que están haciendo en estos días en la fiesta de tabernáculos, ellos están guardando la fiesta de tabernáculos en estos días, decía, Señor, yo sé que tu misericordia está sobre ellos y ellos están al menos caminando en esta dirección de querer buscarte. Yo sé que tú algún día los vas a mirar, porque no se trata de cosas, de sábados, de días, de ayunos y de estas cosas, sino de encontrarnos con tu mirada y contigo mismo. Y estaba orando por ellos, y cuando estaba leyendo yo la noticia de ellos, les puse me gusta. Los me gusta son una manera de decir cosas, ¿no? Cuando uno le pone me gusta a algo es aprobación, pero yo no decía esto porque yo esté aprobando, sino porque yo digo, sigan ahí, no, sigan en esta búsqueda de Cristo, síganlo buscando, porque algún día Él tendrá misericordia y les va a mirar y les va a decir, mira, es conmigo, vengan a mí, y es por gracia, es por mi obra, es por lo que yo hice, no es por lo que tú puedas hacer, es por lo que yo hice. Y por eso le puse like. Pero todos vamos a finalmente encontrarnos con esa mirada de Cristo, todos. Y nuestro deseo y nuestra oración es que nosotros guiemos a las personas a que miren a Jesús, a que pongan su corazón de cierta manera, es decir, lleguen a un punto en el que sientan la mirada de Jesús en su vida y Cristo los transforme
Porque hay personas que, aunque son religiosos y dicen ser religiosos, no han sido transformados por la mirada de Cristo. No están caminando con Él. Y van a la iglesia tal vez y participan y cosas. Y yo digo, gracias a Dios, lo están haciendo bien. Gracias a Dios, ahí van, ahí van. Pero necesitan encontrarse con los ojos de Cristo. Y que Cristo les transforme de verdad su corazón. Y hagan a un lado su amargura o hagan a un lado su complacencia. No, estoy hablando de los celotes y estoy hablando de los capitalistas. Esas dos mentalidades, de los que son llenos de celo y que quieren hacer cosas, y de los que están viviendo en la comodidad del mundo, para que se encuentren con Cristo algún día. Y las escrituras nos dicen que cuando nosotros hemos sido mirados por Jesús, necesitamos de alguna manera aprender a mirar como Él. Es un reto, ¿no? Porque ¿cómo mira el mundo? ¿Cómo mira el mundo? El mundo generalmente, pues, ¿qué miradas encontramos en el mundo, no? Miradas de lascivia. ¿Se pueden imaginar cómo es una mirada de lascivia? Mirada de deseo, de lujuria, una mirada de rabia. ¿Han visto esas personas en la calle a veces amargados y todos deshechos por la droga tal vez? Y la otra vez aquí en la calle 26 con Caracas, ahí no alcancé a pasar un semáforo y se me vino delante un muchacho de estos de la calle, pero dije yo, wow, ¿qué voy a hacer acá? Porque esto es grave. Se me vino del derecho hacia el carro y con una mirada durísima, lleno de una necesidad profunda de Dios, manifestada una amargura terrible. Deme una moneda. Es que era yo, sí, con gusto, tenga su monedita, pero violento. ¿Y por qué? Porque ellos tienen esta mirada. Tanta frustración, tanta angustia, tanto dolor, tanta carencia, tanto maltrato, tanta locura en su vida. Y entonces nosotros tenemos que aprender de Jesús, que Él sabe que el ser humano anda en muchas cosas. Y claro que nosotros como seres humanos a veces en la calle, cuando alguien nos hace algo, pues queremos revirar y pelear, pero tenemos que cambiar eso, ¿cierto? Debiéramos hacerlo al menos en teoría. Hoy vamos a recordar, vamos a hacer ese ejercicio, porque esa persona no necesita a otra persona que se ponga en ese mismo nivel, necesita la mirada de Jesús. Y Dios nos invita a que nosotros tengamos su mirada y que de alguna manera Dios nos dé la fortaleza espiritual, el poder de su gracia para mirar a las personas con la mirada de Jesús. Cuando hayan problemas, cuando hayan dificultades, cuando hayan retos, cuando alguien se nos venga con una mirada horrible, tal vez un cuchillo nos va a atracar o lo que sea, que venga y nosotros seamos capaces de mirarlos con los ojos de Jesús. Porque lo primero que queremos hacer es sacar un cuchillo más grande, ¿cierto? Si se nos viene con un cuchillo, le saco uno más grande, ¿cierto? Y muchos taxistas andan con un palo o con algo, un batón ahí en la puerta, y cuando, métase con un taxista. Bueno, tengo familiares taxistas, así que me cuido de hablar muy mal de ellos, pero el asunto es que es terrible. Cuán fácil es ponerse uno al mismo nivel y comportarse, tal vez haberme yo bajado del carro, ¿sabe por qué le viene a pegar al carro? Y Dios nos dice, míralo como yo te he mirado a ti. ¡Wow! Es fuertísimo. ¿Saben quién? ¿Saben quién vio a sus enemigos igual como Jesús? Qué bonito, qué bueno, porque eso es lo que está en mis notas. En mis notas está Esteban. Y entonces, en Hechos 7, vamos a ir a unos versículos solamente, pero antes de todo esto es que ellos encontraron una pelea con Esteban, lo querían acusar y Esteban los rebatía con el Espíritu de Dios y no podían con la sabiduría que Dios le había dado a Esteban. Y Esteban les hablaba y a ellos les dolía y estaban llenos de rabia y de amargura.
y no aguantaban cómo es que Esteban salía con estos argumentos, aunque dice la Escritura en el capítulo 6 de Hechos, pero en realidad vamos a ir al capítulo 7, pero en el capítulo 6 dice que ellos vieron en Esteban, en su rostro, vieron el rostro como de un ángel. Yo no sé qué sería lo que vieron, pero vieron algo muy especial en Esteban. Qué reto para nosotros. Yo les confieso, tengo que trabajar mucho en este tema en mi vida. Tengo que trabajar mucho para no permitir que mi rostro refleje cosas feas, sino que refleje a Cristo y que refleje su espíritu. Y no permitirme, porque Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de dominio propio, para que yo le diga no a mi naturaleza humana. Yo puedo decirle no a mi naturaleza humana. Yo puedo, sí, yo puedo. En el nombre de Jesús puedo. Y poner mi rostro de alguna manera en el que no haya este odio, esta amargura, esta rabia, sino que de alguna manera este versículo esté conmigo siempre. 6:15, léanlo, 6:15 dice, vieron su rostro como de un ángel. Es un ejemplo impresionante el que nos pone la Escritura allí. Y en el versículo 54 del capítulo 7:54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían. ¿Cómo estaban los corazones de las personas que atacaban a Esteban? ¿Cómo estaban? Estaban furiosos, descontrolados, llenos de ira. Ese es el corazón sin Cristo. Ese es un corazón que Cristo no ha mirado, o ellos no han querido la mirada de Jesús. No han querido, no lo han querido. Estaban endurecidos, no querían la mirada de Cristo. Estaban endurecidos y dice que estaban enfurecidos y crujían sus dientes contra él. Qué manera más poética y más expresiva de hablar de una rabia que transforma el rostro. Transforma el rostro. Porque cuando usted aprieta los dientes y los muestra como así, ese es el rostro de la ira y la amargura. El rostro de alguien que no ha tenido un contacto con Jesús o que ha olvidado quién es. Y a veces nosotros olvidamos quiénes somos. A veces nosotros los cristianos en momentos de descontrol olvidamos quiénes somos. Y ese viejo hombre viene otra vez y se apodera de nosotros. Y necesitamos recordar que estas expresiones faciales reflejan lo que hay en nuestro corazón. Y necesitamos tener control sobre eso. Y decirle a nuestro Padre que quite esa expresión de ira de nuestra cara y la transforme para que ojalá, yo lo pido en el nombre de Jesús, que hoy Dios nos ayude a expresarnos con nuestro rostro como Esteban lo hizo. No creo que alguno pueda llegar a ser, o no sé, pero el ideal, qué lindo sería que tuviéramos un rostro en las peleas y ante la agresión de nuestros enemigos pudiéramos tener un rostro de paz, sereno y tranquilo, mirando con la mirada de Jesús. Yo sé algo así. Yo les he contado 1000 veces que una de las cosas que transformó mi vida, muy niño, jugando fútbol, yo les he contado, jugando fútbol, yo no conocía de nada, yo era un muchacho que no conocía de nada, pero jugando fútbol le pegué a otra persona, le di una patada y le dije, porque el balón y todo, el fútbol es así, pum, le pegué su patada y le dije, entonces peleemos. Y él me dijo, yo no peleo, soy cristiano.
Yo le dije, ¿qué va a ser bobo? No sé qué, ¡pum! Y le di su tanganazo. Y yo salí, yo soy macho. Pero ¿saben qué? No lo he olvidado. Nunca lo olvidaré, nunca. Porque eso que ese muchacho hizo conmigo transformó mi vida. Luché muchas veces con esa imagen de ese muchacho en paz, en calma, sin alzar sus brazos contra mí, sin decirme, nos vemos en la esquina, yo y lo voy a coger con otro amigo, le voy a dar su muenda. Nada, nada, ninguna amenaza, absolutamente nada, ninguna grosería. Me dijo, yo no peleo, soy cristiano. ¡Wow! Eso es esto. Y me pasó hace tanto tiempo y no lo olvido. ¿Saben cuántos años hace? A ver, yo me voy a poner a hacer. Hace como 53 años, yo creo. 53 años. Yo tenía unos 14, así que hagan sumas y restas. Yo creo que tenía unos 14 años cuando esa pasó. Yo me acuerdo en la cuadra al frente de mi casa. Jugábamos fútbol ahí mucho. Y eso es lo que dice esta escritura. Y en el versículo 56, lo que responde hasta a este rechinar de dientes y esta actitud, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en quien lo vio, puesto los ojos en quien lo había visto, puso los ojos en Cristo, en la gloria de Dios, en Jesús que estaba a la diestra del Padre. Puso sus ojos en quien lo había visto. ¿No les parece muy lindo? Era increíble. La mirada de Jesús, el amor de Cristo, lo que nos transforma. Y Él puso los ojos en quien lo había llamado, en quien lo había mirado, en quien le había dicho, ven y sígueme. En Él puso los ojos. Y dice que lo vio a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, los que estaban todos bravos, dando grandes voces, se taparon los oídos. No querían oír eso, no querían nada que ver con el que ve. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba. ¿Sabe qué? Yo creo que Pablo, igual que yo, nunca olvidó ese momento. Fue un momento de transformación para Pablo. Ahí fue el momento en que Pablo comenzó a ser transformado. El gran Pablo, el gran evangelista, este hombre que transformó ciudades, que levantó iglesias, fue tocado por alguien que vio a Jesús. Y que por haber visto a Jesús reacciona de esta manera. Y esto debió haber impresionado a Pablo. Dijo, ¿quién es este hombre? ¿Y qué poder está detrás de él? ¿Cómo es capaz de mantener este control? ¿Cómo es capaz de bendecir a los que lo están matando? ¿Cómo es capaz? Aunque él decía, sí, mátenlo, mátenlo. Así como yo le daba esta patada, ¡pum! Yo gané. Pero Pablo estaba perdiendo. Gracias a Dios estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que comenzó a transformarlo. Estaba Pablo ahí y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y uno dice, esto es injusto, debe haber sacado una ametralladora y haber acabado con todo el mundo. Pero ¿saben qué? Él vio a Jesús y él vio su futuro y él vio el reino y él vio el propósito de nuestra existencia. Él vio la razón, él vio el amor de Cristo y por eso tuvo las mismas palabras de Jesús en la cruz. Y ese es el ejemplo para nosotros. Y yo digo, de 1 a 5,
Sí, me hace acordar, claro, ya no califican los exámenes de 1 a 5, es de 1 a 10, ¿no? Pues de 1 a 5, que era cuando calificaban mis exámenes del pasado, uno dice 1. Oh, Señor. 1.5. 2.9. 2.9. Yo me acuerdo que saqué 2.9 en inglés en el tercero de bachillerato y con esa perdía la posibilidad de entrar otra vez al colegio y alguien tuvo misericordia y me pasaron en inglés. 2.9. 2.9. Señor, vamos a orar, pidámosle, Señor, transforma nuestra mirada, transforma nuestro corazón, transfórmanos en nuestra. Tenemos un mundo tan violento, está tan malo este mundo, que creemos que es respondiendo como el mundo lo hace que vamos a ganar. Y pensamos que la manera como el mundo actúa, que es un mundo de violencia, y entonces están los paras, y están los otros, y están los otros, y están los violentos, y están los que atracan, y están los que. Todo este mundo, y decimos, yo también tengo que ser malo, tengo que ser muy malo para ganarle a todos los malos del mundo. Pero Dios nos dice, no, así no es, así no es. Y a veces decimos, pero Señor, esto es injusto. Y dice, confía, cree en mí, cree. Y nos cuesta creer que ese es el camino. Nos cuesta creer que mirando como Cristo es como hay que hacer las cosas. Nos cuesta creer, qué difícil es eso, porque en eso nos parece como que eso no tiene sentido, como que eso es una tontería, eso como que no tiene ningún poder. Pero hágalo. Requiere mucho dominio propio, requiere el Espíritu Santo en nosotros, requiere que estemos totalmente a los pies de Jesús, diciendo, Señor, yo lo hago porque creo en ti, porque de mí no es posible, lo hago por tu gracia, por tu amor lo hago. Así que digámosle, Señor, te pido que nos des ese poder tuyo, te pido que nos des esa mirada tuya y que nosotros nos sintamos que tú miraste al hombre, nos miraste a nosotros. Somos humanos con tantas debilidades y problemas y angustias y ese vacío tan grande antes de conocerte. Y ahora que te estamos conociendo, Señor, y que estamos comprendiendo tu obra en nosotros, te pedimos, Señor, que así como tú nos miraste y nos llamaste y te seguimos, que nos ayudes a nosotros también a tener estos ojos y esta mirada para otras personas. Es duro, es difícil, porque es injusto que hayan personas que estén haciendo cosas malas con nosotros, con alguien. Es injusto, pero ayúdanos a creer en ti y ayúdanos a no perder la expresión de tus ojos. En tu nombre, Señor, lo pedimos. Llénanos de tu Espíritu, transforma este corazón, llénanos de tu presencia, Señor. Te lo pedimos a ti, llénanos de ti, Señor. En el nombre tuyo, Señor, tú que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro transformador, que tu amor es el que transforma, no son normas ni reglas ni ritos, nada de eso, Señor. Eres tú en nuestra vida. Transfórmanos, Señor. Amén, amén.